que explota. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap político no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola, saludamos a todas, a todos y a todes en este programa grabado en Frankfurt, Alemania. Hola Silvia, les damos la bienvenida a este espacio informativo de análisis sobre la realidad política desde la comunidad para la comunidad. Queremos hacer llegar a la audiencia informes sobre la política local y europea para motivar una participación activa y promover un mejor ejercicio de nuestros derechos. Hasta ahora hemos informado sobre el resultado electoral de las elecciones en marzo en Frankfurt, sobre la situación de la vivienda, sobre la geopolítica de las vacunas y sobre la realidad sindical y del mercado laboral en Alemania. En nuestro canal pueden ver los programas anteriores. Así es, Silvia, por favor síganos y compartan nuestros programas que están bien interesantes. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre un tema también muy importante, el uso de la violencia y la fuerza pública. Esto se ha venido viendo como una herramienta de represión a la expresión y manifestación civil y pacífica en los últimos días. En tiempos de crisis lo hemos visto que es más evidente, ya que hay mucho malestar en la ciudadanía y evidentemente la policía parece tener también como un sesgo político, en especial contra movimientos y agrupaciones de tinte o de índole de izquierda, que pudiéramos verlo como algo que puede ser reprochable. A mi modo de ver, la policía o la fuerza pública tendría que ser un poco más imparcial. También escuchamos y vemos que hay un factor estructural de racismo y discriminación en las instituciones, que sin lugar a dudas también pues es una proyección de la cultura y del gobierno que está en este momento. Bueno, y vamos a contar hoy con la columna de Joel Schurkat. Él nos va a contar un poco cómo están estructuradas las fuerzas policiales en Alemania. Y también vamos a tener la columna de Javier Amoya, que nos va a dar un pantallazo especial sobre las realidades en Latinoamérica sobre este tema. También vamos a tratar este tema que es tan visible en las redes de países latinoamericanos, por el uso del ejercicio de la fuerza para resolver situaciones que son netamente de carácter social, donde vemos que la solución de muchos gobiernos ante el descontento de la ciudadanía es la represión policial, digamos, discriminada y bestial, en lugar del diálogo y las vías democráticas que existen en cualquier país moderno. Sí, claro. O sea, en nuestra realidad actual, en Alemania, por ejemplo, el papel represivo de la fuerza policial y de la institucionalidad tiene un carácter más de tipo racial y discriminatorio, ¿no? Basta ver, por ejemplo, el manejo que plantea Europa con la crisis de los refugiados en las costas de Europa. Pero también encontramos ejemplos o hechos como los que pasaron aquí en Alemania hace poco, una estructura fascista dentro de la policía, ejemplificado pues en el caso muy sonado de la NSU, que es una institución que supuestamente pues tiene funciones de policía secreta y se presenta pues como los que de alguna manera velan pues por mantener la constitución alemana y al parecer miembros de esta institución asesinaron personas de otras etnias y algunas víctimas o la abogada de esas víctimas recibió amenazas de parte de unos policías aquí en Frankfurt y se detectó que esos policías pertenecían como a una célula nazi. Entonces vemos pues cómo volvemos también al tema pues de que hay como una estructura de la policía, una violencia de algún modo estructural en la policía. Y bueno, entonces estamos asistiendo como una especie de incapacidad de los gobiernos de darle respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, parece como una desconexión, sobre todo con la juventud, que por naturaleza es rebelde. Pareciera que la respuesta a las necesidades de cambio que pide la población está evolucionando hacia una represión cada vez más brutal, con armas antimotines cada vez más letales, así como lo hemos visto en las últimas revueltas en varios países en el mundo. Chile, Colombia, Tailandia, Hong Kong, Palestina en otro sentido,
pareciera que los organismos internacionales ni se ruborizan por estas tremendas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, un tema que realmente genera mucho dolor. Entonces, no sé, Alejandro, si quieres, le das la apertura tú a Joel. Sí, bueno, vamos a escuchar entonces qué nos trae Joel. Es muy interesante la columna de Joel, vamos a escucharla. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Bueno, gracias por vuestra introducción, Silvia y Alejandro. Cuando hablamos de la policía en Alemania, hay que destacar que no existe un único cuerpo policial. Al igual que el sistema político del país, la policía también es muy federal. Bajo el gobierno federal se encuentra la Policía Federal y la Oficina Federal de la Policía Criminal. La Oficina Federal de la Policía Criminal se ocupa de la recopilación de información, el enlace con el extranjero, la Interpol, así como la lucha contra el tráfico de drogas, de personas, el terrorismo y la delincuencia organizada. La Policía Federal, por su parte, tiene sus bases en los aeropuertos y las estaciones de los trenes en las fronteras, pero además existen 16 oficinas de policía estatales que son independientes entre sí y están sujetas a sus propias leyes policiales. En ese sentido, es especialmente importante el uso del último disparo para salvar la vida, es decir, el disparo selectivo que se aclara o no en cada estado bajo diferentes condiciones. En los años 70 se intentó centralizar más las leyes policiales para crear un marco jurídico comparable para todas las oficinas. Esto se aplicó, pero cada policía estatal sigue teniendo cierta independencia en la creación de sus leyes y la interpretación de las mismas. En consecuencia, no solo el nivel legal es diferente, sino también la organización, la formación de cada policía estatal. Se establecen diferentes prioridades y la interpretación de la inteligencia, de la persecución, la represión y la prevención se interpretan de manera diferente. Esta explica en parte por qué algunos cuerpos de la policía estatales tienen una reputación diferente al resto. Por ejemplo, los de Berlín como tropa de fiesta por escándalos y la de Bavaria como la más estricta de Alemania. En el caso de operaciones a gran escala se reúnen unidades policiales de diferentes estados federales. En estos casos se aplica la ley estatal del lugar donde está. La formación policial tradicional se realiza con un Realabschluss o una formación profesional completa. En cambio, en Hessen se exige un bachillerato, un Abitur, especializado para poder cursar después de una carrera policial de 3 años en una escuela técnica. Todos los policías en Hessen son comisarios, no como en otros estados de Alemania. Esta academización de la profesión se justifica por el aumento de exigencias, pero también influye un fuerte sindicato policial y la mejor remuneración en Hessen. Según sus propias declaraciones, la policía quiere reclutar a más personas de diferentes orígenes. Están tratando de hacer la policía más atractiva para las personas con antecedentes migratorios. Actualmente todos los cuerpos de la policía tienen una proporción de alrededor de 20% de mujeres. Esto nos acerca al lado oscuro de la policía, los perfiles raciales, los excesos de violencia, como en las manifestaciones del G7 o G20, arroja una gran sombra sobre el trabajo de la policía y demuestran que sus actividades y medidas deben ser cuestionadas por los ciudadanos, pero también por la propia policía. Esto se debe también a la imagen que tiene de sí misma la policía, que sigue viéndose más como protectora del Estado que de los ciudadanos, pero también por los antecedentes de las operaciones. La policía aparece sobre todo cuando se llama por un conflicto, o utiliza sus propias experiencias previas o clichés. Rara vez están presentes antes del conflicto y por lo tanto no son imparciales, pero las tendencias derechistas también son condenables y perjudican profundamente la imparcialidad. No hay que olvidar que en Alemania y en la mayoría de los países europeos la policía no es una institución con inmunidad cualitativa, como por ejemplo la tan criticada policía estadounidense.
Aquí la policía puede ser acusada de operaciones enteras y está sometida directamente al Estado de Derecho. Los policías alemanes tienen una responsabilidad personal, así como la responsabilidad de la autoridad de la que dependen. Aunque los juicios contra los agentes de policía y las operaciones duran más tiempo que uno normal, es mucho lo que está en juego para la policía en esos casos. Las doctrinas policiales, especialmente aquí en Alemania, donde hay tanta fuerza policiales diferentes, no son estáticas. Pueden y deben adaptarse y cambiar para no perjudicar al ciudadano. Hay que presionar y condenar a la policía para que evolucione y también para dar señales a los propios policías. Por lo tanto, el papel de la nueva generación de policía también es importante. Cuanto mejor represente la policía a la población, es más justa y imparcial. Bueno, nos vemos al final del programa para debatir un contexto más global sobre esta temática. Gracias. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Bueno, para quienes no saben, eso de los 16 diferentes cuerpos policiales tiene que ver con que en Alemania hay 16 estados, como 16 provincias o 16 departamentos, según como las nombremos en Latinoamérica. Interesante toda la información, ¿no, Ale? Así es, muy interesante, mucha información que no conocía acerca de la estructura de la policía aquí en Alemania y bueno, sobre todo cómo puede llegar a evolucionar un poco en el sentido de que se deba tener una policía un poco más al servicio del ciudadano y no tanto de protección del Estado, lo que dice Joel, pero esto lo veremos más adelante. Estoy muy curioso de saber sobre la columna de Javiera Moya. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola Silvia y Alejandro. Hoy hablaré de la represión policial en Latinoamérica. Para hablar de la brutalidad policial en Latinoamérica, debemos situarnos en el año 1946, cuando se fundó la Escuela de las Américas en Panamá. Esta escuela fue instaurada por Estados Unidos para cooperar entre las fuerzas públicas y frenar el avance del comunismo en la región. Esta academia adoctrinó a militares y policías, consiguiendo el semillero de dictadores y violadores de derechos humanos que hemos conocido a través de la historia de nuestro continente. Las atrocidades cometidas por los regímenes dictatoriales contra el pueblo latino siguen presentes en nuestra historia y se han permeado hasta el día de hoy en las prácticas brutales de la policía en plena democracia. Frente a los estallidos sociales en el continente, hemos podido ver cómo la policía de América Latina sigue en la lógica de brutalidad, dejando lesionados, desaparecidos y muertos en las calles. El derecho a protestar no está resguardado en nuestras democracias, ya que aún están en la lógica que el ciudadano que protesta es un delincuente que carece de derechos. Esto lo hemos podido evidenciar en el actuar de la policía chilena y colombiana. En el estallido social de Chile, la policía mató y lesionó a manifestantes. Tanta conmoción causó su actuar que la organización Amnistía Internacional, en su informe Ojos sobre Chile, contabilizó las atrocidades cometidas por los uniformados. Más de 12.500 personas que requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas. Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por el impacto de balines, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las que 285 eran lesiones oculares. Entre las víctimas, 834 eran niños, niñas o adolescentes. Del total de denuncias, 4.170 eran contra personal de carabineros. La Fiscalía Nacional registró 246 víctimas de violencia sexual, 6 por penetración sexual con un objeto y 2 por violación sexual, una de ellas violación múltiple.
y existían 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos. El último caso emblemático de brutalidad que se vivió en Chile fue el domingo 6 de febrero, donde un efectivo policial acribilló a un malabarista con 6 disparos en su tórax durante un control de identidad. Si bien la policía chilena estaba desacreditada desde el caso de Camilo Catrillanca, un comunero mapuche, después del estallido social se ha generado un consenso acerca de la necesidad de una reforma estructural para que abandonen las prácticas brutales y dejen la mentalidad de que están en dictadura. Lamentablemente, las imágenes que vimos en Chile se han estado repitiendo en Colombia. Desde el 28 de abril se han iniciado protestas en contra de la pobreza y desigualdad que existe en el país, iniciadas por una propuesta de reforma tributaria que inquietaba a la clase media y baja. Desde el inicio de las protestas, la policía colombiana ha estado matando, torturando, violando y desapareciendo manifestantes. El día 21 de mayo, la ONG Temblores contabilizó 2.905 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 855 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente cometidos por fuerza pública, 1.264 detenciones arbitrarias, 39 víctimas de agresiones oculares, 21 víctimas de violencia sexual. De hecho, una niña de 17 años que sufrió violencia sexual se suicidó la semana pasada. Las maniobras que se utilizan por los agentes en el uso de arsenal de armas que en teoría no son letales, como botes gas lacrimógeno, bombas aturdidoras, cañones de agua y unos cohetes múltiples que producen un efecto desconcertante, en teoría estas municiones no producen un daño letal, pero si se utilizan de cerca pueden llegar a ser letales. Sin embargo, lo más dramático es la desaparición de más de 300 jóvenes. Ayer en la ciudad de Cali se encontraron 2 cuerpos en el río Cauca que se presume que pueden ser uno de los desaparecidos. El actuar del gobierno de Iván Duque lo defino como funesto, considerando que aún no ha iniciado investigaciones disciplinarias en contra de ninguno de los integrantes de la fuerza pública. E incluso el gobierno ha rechazado el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho organismo solicitó el ingreso el 14 de mayo y aún hasta ahora persiste la negativa del gobierno. Por otro lado, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Estados Unidos que suspenda el suministro de armas de fuego y municiones, sino también el de armamento considerado menos letal, utilizando elementos antidisturbios como gas lacrimógeno y proyectiles. La influencia de Estados Unidos está aún presente en la región. La policía colombiana tiene asistencia directa. Es por ese motivo que 50 congresistas americanos han solicitado a Biden que suspenda dicha asistencia. En conclusión, nuestro continente debe generar una reforma de las fuerzas policiales donde se debe acortar la autonomía de la policía, subordinarlo a un control civil. Además, se debe generar un cambio en la formación policial, donde se haga hincapié en el respeto a los derechos humanos. Sin esta reforma será imposible que se generen cambios sanos en nuestra democracia latinoamericana y se consagre el derecho a la protesta. Muchas gracias. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Bueno, Javiera, realmente cuántos números que dan escalofríos, realmente no porque los hayas dicho tú, sino porque hablan de bueno, justamente esta violación a los derechos humanos que son patentes, que son concretos, que se llevan la vida o la libertad de manifestarse de tantas miles de personas en nuestro continente latinoamericano. Son números que realmente no alcanzan, me parece, a dimensionar lo terrible que son, ¿no? Cuando hablamos de supuestas democracias. Sí, yo opino que es dramático que en pleno siglo XXI, cuando supuestamente tenemos democracias robustas, estemos viendo este accionar de la fuerza policial. No va con lo que es una democracia sana. Los latinos necesitamos tener el derecho de ir a protestar y saber que vamos a poder regresar a casa sanos y salvos. No puede pasar esto. Si bien en Chile también hubo desaparecidos para la protesta, no es tan dramática la cifra como el caso de Colombia.
yo realmente estoy sorprendida con lo que está pasando hoy en día en Colombia, de que manifestantes desaparezcan y que son jóvenes, deben tener tal vez personas de menos de 25 años. Sí, por otro, solo una cosita y te paso el micrófono, Ale, pero digo que me parece que de todas maneras yo al menos veo una tendencia entre gobiernos más conservadores, con gobiernos, digamos, un poco más derechosos. Pareciera como que los sistemas represivos, sean policiales o sean parapoliciales, depende de la situación de los países, se sienten como más liberados a ejercer cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de reserva a los derechos existentes, ¿no? Y me parece que en los países donde los gobiernos son un poco menos, o mejor dicho, un poco más populares o un poco más tendientes a una democracia real, ahí es como que no es que estas fuerzas pierdan su carácter represivo, sino parece como que bajaran 5 cambios, o como que se intentaran al menos mantener en el marco jurídico existente. No sé, pareciera que algo así. Sí, no, evidentemente pues lo que yo pienso que es fundamental es en el orden jurídico y de acuerdo a la constitución de cada país, pues yo pienso que en cada país en este periodo de la modernidad no, creo que nunca había habido, digamos, algo así, por lo menos en lo que yo conozca, algo así, pues, en un país democrático, en una república con una constitución que supuestamente es una constitución muy progresista, es una constitución que viene de un acuerdo popular, de un acuerdo de país, y que tiene que velar por unos derechos, además países como Colombia que han suscrito innumerables acuerdos de respeto a los derechos humanos, y que pasen este tipo de cosas, pues de verdad que sí lleva a pensar para dónde van, porque por un lado, para dónde va este tema pues de la violencia y del manejo de la fuerza, pero también nos pone en un contexto también muy a reflexionar en un contexto en el que en la realidad en que vivimos ahora, ¿no? Y es esta crisis que no viene solamente de la pandemia, sino que es una cuestión pues que ya lo habíamos tocado en varios programas, de esta desigualdad tan profunda que existe en las sociedades, sobre todo en las sociedades en Latinoamérica. No sé, aquí en Europa, digamos, existe también ese tema de la violencia o de la, digamos, de la discriminación, sobre todo racial en la policía, pero es que en los países en Latinoamérica ya es una cosa, pues, de pueblo contra pueblo, ¿no? Porque los policías también a lo último terminan siendo parte del pueblo. Y por otro lado, pues también vemos cómo la policía llega a tomar las veces de Estado, como que la única solución que el Estado, los gobiernos le dan a las problemáticas sociales es la policía, y el abandono, los sitios donde no hay presencia estatal, pues digamos, como por ejemplo puede ser una red hospitalaria bien constituida, un derecho de dar educación bien constituida con escuelas, vías, un Estado como debería de ser. Allí lo que vemos es que sí hay en esos sitios de abandono estatal, la única presencia es la policía, ¿no? O el ejército en su defecto. No sé, desde la perspectiva de cómo está estructurada la policía aquí en Europa o en Alemania más precisamente, Joel, me gustaría preguntarte, tú nombrabas que había como un cambio que se tenía que dar como un cambio generacional o que viene como un cambio generacional dentro de la policía, y que, por ejemplo, aquí en Hessen
existe eso de pues que los policías tienen que tener un grado académico para poder ser policías. No sé si de alguna manera eso pueda lograr que haya como un cierto nivel pues diferente para la policía y que pueda lograr de alguna manera también una crítica, pues pienso yo que eso es lo que genera una academia, ¿no? Que genere como una crítica y que la policía misma dentro de su estructura pueda cambiar de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. No sé tú cómo veas esto, si esto en Latinoamérica también podría ser posible. Bueno, sí, en Alemania es que hay tantas policías diferentes en cada estado y luego se tiene que pensar que cada policía tiene como corrientes diferentes en la policía, pensamientos diferentes en cada policía y especialmente como en un Bundesland, un estado como Hessen, donde haya tanta migración, es importante representar la misma migración también en la policía, que antes o en las generaciones más mayores ha sido más difícil. Así que se tiene que abrir hacia la sociedad de Hessen para poder representar la misma. Yo tengo otra... Ah, perdón. No, está bien. No, quería preguntarte, cuando escuchaste el informe de Javiera, Joel, esos números, esa represión, esas matanzas, esas vulneraciones de derechos, ¿qué pensás? Bueno, pienso primero que es horrible, pero al mismo tiempo que son situaciones muy diferentes y que esos dos cuerpos no se pueden comparar tan bien. Como Alejandro ya ha dicho, son condiciones diferentes. Allí es como el pueblo contra la policía y la policía es lo único que quede allí del Estado, que puede criticar y que el pueblo no tiene nada que perder y por eso tanto enfrenamiento y reacción tan fuerte de la policía. Y aquí es diferente, los problemas que tiene la policía son diferentes. Respecto al racismo y racial profiling, es más que parece que la policía aquí atrae a gente con pensamientos así de derecha, porque sí, le gusta igual el pensamiento de autoridad o doctrinas así parecidas, pero sí son como problemáticas muy diferentes. No sé si diferente, porque yo siento que parte del problema, o por lo menos lo que yo puedo evidenciar en la policía chilena, la falta de educación. No creo que las personas que hayan llegado a un grado académico deben ser las pocas. La mayoría termina el colegio, que ni siquiera necesitas un Ausbildung para eso. Terminas el colegio y vas a estudiar tal vez un año y de ahí ya puedes salir a la calle. Siento que, no sé cómo será el caso de Colombia, me gustaría escuchar tu opinión, Alejandro, pero siento el caso de Chile que claramente tenemos que introducir más años de escolaridad dentro de la organización para ver si eso puede influenciar de forma positiva y que se comporten de acuerdo a que vivimos en una democracia. Por eso hablaba de los consensos, de que tenemos que cambiar nuestras fuerzas policiales. Y una forma de cambiarla yo siento que es a través de la educación. Bueno, aquí hemos visto el desarrollo, sobre todo en Hessen, de una academización de la policía, aunque al mismo tiempo aún ves como vídeos, fotos de policías tirando al suelo sospechosos o gente que piense que había hecho algo. Así que es difícil porque pues sí, creo que especialmente en ese caso no se puede comparar tanto porque aquí sí se trata en sí darles una educación buena y que sea como un trabajo no tan fácil de lograr y que tienes que tener capacidades especiales para conseguirlo. Sí, la situación es completamente diferente también en cuanto al salario que tienen, ¿no? Y cuanto a la legitimación social, digamos. O sea, yo no lo veo así, pero bueno, hablando con la población, digamos,
de esta zona es como que hay una menos crítica hacia la institución policial en general, como más respeto. Y bueno, creo que también ellos pierden mucho si son, por ejemplo, acusados de corrupción o cosas así, ellos pierden realmente muchísimo y no es algo que es exactamente lo contrario de lo que pasa en nuestros países, donde nuestras policías están totalmente corruptas, totalmente deslegitimadas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, a mí me parece que aquí en Alemania, pues como dice Joel, es una situación muy distinta, o sea, no se puede hacer, digamos, como una comparación, eh, pero sin lugar a dudas, aquí en Alemania sí que hay muchos casos de abuso. Eh, el sábado pasado estuve en una manifestación que se hizo acá en Frankfurt, eh, conmemoración del aniversario de un hecho pues que conmocionó al mundo, por un caso de abuso policial en Estados Unidos donde murió una persona de origen africano, por un abuso policial, George Floyd. Y esto, digamos, lo tomaron como un símbolo de la protesta, pero no porque tenga algo o tenga mucho que ver con Alemania, este señor, pero sí tiene que ver con el abuso policial. Y yo no sabía, yo no conocía este tema, pero hay una lista larga de personas asesinadas, sobre todo por el tema de racismo y discriminación racial aquí en Alemania. El caso más conocido hace más o menos 10 años de una persona de Nigeria que fue asesinada en el instituto de trabajo o en la oficina de trabajo, eh, donde se le da, digamos, asistencia social a las personas, y esta persona iba por su asistencia social y fue asesinada porque se le negó. eh, Puede ser que la persona haya tomado una actitud violenta o haya, de alguna manera, eh, sí, como que haya tomado una actitud violenta, pero la reacción de la policía fue directamente asesinar. O sea, esa es como una reacción natural, y por eso yo digo que aquí, estructuralmente la policía tiene como no solamente en la formación académica de cómo está instruida su código o su manual de policía, sino también la sociedad. Como que la sociedad aquí tiene como que la policía proyecta de la sociedad, saca esa fobia pues contra el migrante que existe, porque la hay, eh, aunque la mayoría diga, no, nosotros somos racistas, pero no sé qué. Yo sí pienso que sí existe, y pues la policía proyecta aún más eso, porque evidentemente pasa en el día a día, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, como nosotros, por lo menos como nosotros como latinoamericanos aquí en Alemania, pues no estamos acostumbrados a eso. Entonces vemos al policía aquí en Alemania como una persona muy correcta, muy ecuánime y que escucha y que, ¿no? Y es obviamente porque ha estudiado, no estamos acostumbrados a eso. En Colombia, por lo menos, estamos acostumbrados a lo que dice Javiera, ¿no? Que es casi que, cuando uno va a hablar con un criminal, es igual como hablar con un policía, tienen el mismo lenguaje, hablan igual, se comportan igual, lo tratan a uno igual, entonces por eso uno siente miedo. Y, o sea, yo pienso que, claro, no se puede comparar, pero tampoco puede uno dejar de lado que sí existe aquí en Alemania un abuso policial, y que tiene de alguna manera el mismo origen. Aquí, bueno, puede ser un poco más de tipo discriminatorio racial, pero allá también es discriminatorio clasista, más que todo, ¿no? Con la persona que es de origen de escasos recursos, etcétera, ¿no? Y sí, o sea, a mí me parece que, una cosa de las que habló Javiera es precisamente algo que a mí me gustaría discutir, y es, cómo lograr, ¿sí? Cómo lograr esos cambios. Ahora que viene, por ejemplo, ese proceso de una nueva constituyente en Chile, y también me imagino que ahí van a hablar también sobre otro proceso, porque entiendo que ya ha habido como un proceso
reforma de la institución policial en Chile, pero que evidentemente falta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la policía realmente sirva para proteger a la ciudadanía y no para proteger los intereses de quien gobierna el Estado, ¿no? Sí, el tema de reforma a Carabineros de Chile, que ese es el nombre de la policía, es un tema candente porque ellos no consideran que estén haciendo algo mal. El gobierno les ha dado su apoyo, el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, hablar de una reforma radical para ellos se ve muy difícil. Está el tema de la Constitución, pero eso no va a ser en un año más, no es algo que podemos contar ahora. Va a ser en el corto plazo, pero igual falta tiempo. Pero como hablaba, la reforma tiene que venir también de un control civil. Siento que Carabineros de Chile es muy autónomo, no tiene que rendirles cuentas a nadie. Y eso, bueno, claramente la justicia, pero siento que tenemos que inmiscuir a la ciudadanía dentro del control de la fuerza policial. Porque ahí pueden entender con quién están tratando, si gente igual que uno. Simplemente, y que abandonen la lógica, la mentalidad de dictadura, que es una de las críticas que se le hace a Carabineros de Chile. Porque si bien la policía de investigaciones fue reformada después del gobierno, o sea, de la dictadura de Pinochet, Carabineros de Chile nunca ha sufrido una reforma estructural. Y claramente ahora se evidenció con el estallido social que no pueden lidiar con manifestantes, no pueden lidiar con la sociedad, y como decía Silvia, también están corruptas, hay muchos escándalos de corrupción dentro de la policía. Entonces, yo creo que dentro de la Constitución lo que debería estar como resguardado es el derecho a la protesta. Yo siento que ahí sería un resguardo para los manifestantes, pero tiene que ir de la mano con una reforma a la institución. Yo quiero subir la apuesta en este sentido. Obviamente, la década de 70, dictaduras en América Latina, dejó un tipo de estructura represiva instalada, sea dentro de la policía o sea fuera de la policía. Y obviamente, a medida que fueron deviniendo los gobiernos democráticos, más de derecha o menos de derecha, da igual, un poco esto se fue mitigando. Ahora, frente a esta presencia o aparición de nuevos estallidos, que obviamente aparecen como dijo Alejandro al principio, por la gran desigualdad, es como que rebrota esta manera brutal de reaccionar, ¿no? De reprimir al pueblo, digamos, de realmente cercenarle su derecho a manifestarse. Yo digo que quiero subir la apuesta porque mi hipótesis es que si pensamos en un momento en lo que fue también en Alemania en los años 70, todo el modo del accionar policial contra lo que fueron las, vamos a llamar así, brigadas terroristas de izquierda, por ponerle su nombre muy general, ahí tampoco hubo mucho, digamos, mucha defensa de los derechos, digamos, cuidado sobre los derechos humanos. Y yo tengo la hipótesis de que nuestros países latinoamericanos, justamente por esa presente desigualdad y profunda desigualdad, son pueblos como con mucha resistencia a flor de piel, con mucha resistencia, con mucha gana de cambiar las cosas. Y aquí, por un montón de motivos, siento que desde la caída del muro hasta ahora tenemos una sociedad muy ordenada, muy disciplinada, muy, comillas, obediente. Creo que esta sociedad es mucho menos de ir al choque. Primero porque tiene sus necesidades básicas satisfechas y segundo porque no aparece un conflicto terrible. Entonces, pero yo sí quiero decir que este concepto de la academización o profesionalización de las fuerzas policiales, para mí no son garantía de nada. Mi hipótesis es que si en Alemania se presentara un conflicto de disputa por mayores derechos para las mayorías, creo que esta policía sería extremadamente represiva, muy eficiente, eso sí, sumamente eficiente, pero también creo que vulneraría los derechos humanos. No sé qué piensan.
Los dejé sin palabras. Sí, no sé, a mí me gustaría como de pronto para cerrar un poco, escuchar la opinión de Joel acerca de eso que acabas de decir, porque sin lugar a dudas, pues Alemania también tuvo como, pues tiene una historia bastante grande y redonda de violación de derechos humanos, pero sin lugar a dudas o sea, hay mucha evidencia y clara evidencia de una cantidad de, digamos, de hechos que a todas luces nos muestran que evidentemente la policía tiene un sesgo ideológico y tiene unos intereses en preservar, digamos, un status quo. Y es evidente que eso, eso se heredó, digamos, de la posguerra y pues de la Guerra Fría y del anticomunismo y todo este cuento, ¿no? Pero pues hoy en día ya sabemos que muchas personas que no estamos de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno y nos salimos a manifestar, no somos ni comunistas, ni somos vándalos, ni somos terroristas, ni somos, o sea, pero la policía sigue como en ese, sí, sigue como en piloto automático. ¿Sí? Y, por ejemplo, salen los muchachos antifascistas, ¿no? A protestar contra esa recurrencia de hechos que, digamos, de alguna manera salen a la luz pública, pues, por ejemplo, lo que comentaba de esas graves denuncias de células nazis dentro de la policía. Y salen estos muchachos a protestar. ¿Y qué pasa? Pues que salen la misma policía a reprimirlos y no de cualquier forma. Cuando uno ve, por ejemplo, a estas personas que son públicamente, o sea, ellos se denominan neonazis y salen a hacer sus marchas, la policía los acompaña como debe de ser en cualquier manifestación, como debe de ser, los acompaña. Pero cuando son estas manifestaciones uno ve la cantidad de policía, ¿no? Y como una agresividad todo el tiempo, como estar buscándole el quiebre y para ver si pasa algo, si hay una trifulca y entonces tienen la excusa para ir y dar bolillo, ¿no? Como que es como una cosa automática. Entonces yo lo que veo es que hay como un piloto automático, ¿no? Desde los 70s que tú dices, Silvia, que viene ahí una herencia de ser sesgado, ¿no? Entonces, eso es como una situación, pues, que yo creo que lo que dice Joel tiene que pasar, o sea, tiene que haber como una reforma estructural de la concepción de protección al ciudadano. Y por otro lado, yo pienso que también, pues, para volver y un poco para concluir, yo pienso que la policía no puede seguir siendo, digamos, la forma como se atienden las necesidades y las protestas y las demandas de la ciudadanía, ¿sí? Y esto como que se ha vuelto recurrente en todos lados, ¿sí? Como que, esta persona está protestando porque lo van a sacar de su casa y no tiene con qué pagar y tal, entonces mandemos a la policía, no mandemos a una persona, a un trabajador social que acompañe a la persona, le ayude a entender que esto, digamos, es el contrato social que se hizo y entonces, no, mandémosle a la policía, ¿no? Y si es posible, si tiene niños, pues metámosle gases lacrimógenos para que, ¿no? Es como una concepción totalmente ilógica de cómo se deberían tratar los problemas sociales. Todos esos problemas son sociales. Entonces, eso, digamos, a mí me parece que es como, a mi modo de ver, la conclusión que yo pienso que podría ser de este programa, y es que, a mi modo de ver, es una inoperancia, es una incapacidad de los gobiernos. Yo no llamaría a los gobiernos de derecha porque también hay gobiernos de izquierda que tienen esa misma incapacidad de lograr que se le dé respuestas de una manera civilista, de una manera pacífica a las necesidades de las personas, ¿sí?
Otra cosa son los vándalos, otra cosa son los que roban, los ladrones. Si hay terrorismo, o sea, esas son otras cosas, ¿sí? Y Obvio, para no. eso está la policía y la Fuerza Armada y todo, pues el monopolio de las armas, ese es digamos, como el asunto policivo por excelencia, ¿sí? Pero no cuando una persona con hambre sale a protestar porque no le llega la comida, porque no tiene oportunidades, porque no tiene trabajo, porque no tiene... Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de mandar al Estado como Estado a solucionarle el problema, lo que manda es la policía, represión. Y en el caso más grave es que estamos viendo lo que estamos viendo en Colombia, que es no solamente manda la policía, sino que la misma gente, o sea, ha logrado el gobierno a tal punto alargar la situación que la misma gente se pone en contra de la gente y empiezan a disparar la gente de bien pudiente que tiene armas, empiezan a disparar contra las personas que están manifestando que tienen hambre. Son cosas que en un Estado social de derecho nunca debería pasar. Sí, creo que tengo pocas cosas que añadir, estoy de acuerdo. Y creo que sí podría pasar lo mismo aquí en Alemania, pero tendría que pasar mucho antes igual para que pase eso. Pero cuando haya como la frente entre pueblo y policía, pues puede explotar así, porque al final la policía sabe usar sus armas, su monopolio de arma, y es como su última fuerza que puede usar. Da igual en qué lugar del mundo, así es en todos los lugares. Al final es un trabajo que funciona así, sí. A mí me gustaría regresar a lo que nos propuso Silvia. Yo creo que hay una variable de que los policías, no todos, pero de que el tema racial sigue siendo importante. De hecho, para la preparación de este programa revisamos un link de una organización que contabiliza a la gente que ha muerto en manos de las policías. Y me di el trabajo de leer la lista del 2015 en adelante y la mayoría de los nombres son nombres de inmigrantes. No vi ningún nombre de un alemán que haya muerto en manos de la policía. Y volviendo al tema racial, siento que también en América Latina, tal vez, no sé, en Colombia, pero en Chile la comunidad mapuche sí sufre represión policial por el solo hecho de ser comuneros mapuche. Entonces, siento que la policía universal tiene tendencias de extrema derecha y tendencias raciales muy fuertes. No sé cómo reaccionaría la policía acá, porque yo no me he visto en el caso de un accionar policial, pero tal vez será una pregunta donde los televidentes podrían agregar sus comentarios, pero yo creo que sí puede ser brutal la policía alemana. Cuando lo necesite puede llegar a ser brutal y ni siquiera te va a preguntar, te va a disparar. Bueno, sí, el pueblo mapuche también es en Argentina foco de ataque por parte de las policías y no me parece ninguna casualidad. Y me parece que el tema del racismo en general también es un tema universal, como el tema de las desigualdades, como varios temas de los que hemos tratado aquí. La verdad es que se repiten esquemas que tienen que ver con este modo en el cual vive el mundo y tampoco son casualidades. Solamente queremos eso, con este programa llamar la atención sobre que hay que generar mecanismos para realmente salir a pelear porque los derechos civiles y ciudadanos que tenemos y ciudadanas que tenemos sean respetados, le cueste a quien le cueste y le moleste a quien le moleste. Así que, bueno, chicas y chicos, a modificar la Constitución en Chile como corresponde, ya que ahora tienen, después de las elecciones últimas, esa chance pronto. Y bueno, y acá habrá que ver qué otra cosa se puede hacer para sensibilizar en contra del racismo, que existe aquí como en todos lados. O sea,
no se puede decir que Alemania está libre de racismo como no está libre de racismo en ningún país, creo yo. Así que bueno, continuará. Continuará. Bueno, muchas gracias, chicos, y Javiera y Joel, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y de nuevo invitarlos a todos, a todas, a que nos escriban, a que se comuniquen con nosotros, a que dejen sus comentarios, a que compartan Localpolitik y a que hagan parte de este proyecto, de este proceso que estamos aquí haciendo en comunidad, desde la comunidad para la comunidad. Y bueno, entonces esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad aquí en Localpolitik. Hasta pronto. Hasta pronto. Aquí explota. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Ya. Aquí explota.